Antes de que se crearan las cárceles o prisiones, existían otras formas de castigar a los criminales. Para ello se creaban terribles mecanismos de tortura que causaban dolor, sufrimiento e incluso la muerte. Hoy vamos a conocer las peores formas de castigo de la historia de la humanidad. Pero antes, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y como de costumbre, dale al botón de me gusta. Y ahora vamos con el vídeo llamado La cuna o silla de Judas. Esta cruel técnica de tortura se considera como una especie de primo lejano de la empalación. La empalación, para quien no lo sepa, era un método utilizado por Vlad el Empalador, príncipe de Valaquia, que gobernó la región durante el siglo XV. Se colocaba una lanza afilada en el suelo y la víctima era empalada en ella hasta convertirse en una especie de pincho humano, atravesando todos los órganos hasta llegar al pecho de manera lenta y dolorosa. Ahora hablemos de la cuna de Judas, una evolución de este método. En la cuna de Judas, las víctimas eran obligadas a sentarse sobre pirámides de madera puntiagudas, y para asegurarse de que todo se estirara, se les colocaban pesos en las piernas, dividiéndolas literalmente en dos. Lentamente, de abajo hacia arriba, sin mencionar la cantidad de infecciones y enfermedades que acechaban en ese lugar, ya que no se higienizaba de ninguna manera. El banco de tortura era básicamente una mesa de madera con cuerdas que ataban los pies y las manos de la víctima en los extremos, y mediante un mecanismo con rueda y manivela se iba tirando de la persona hasta que no pudiera soportarlo más. Además, a finales de la Edad Media, la mesa evolucionó a una versión 2.0, con clavos de hierro que se clavaban en la espalda de la víctima. Este método de tortura llegó a ser considerado uno de los más dolorosos de toda la cultura medieval, y la mayoría de las veces se utilizaba para hacer que los criminales confesaran sus delitos. En la serie Vikingos, en la cuarta temporada, se muestra un instrumento de tortura llamado águila de sangre. Este ritual era tan sangriento que hasta el día de hoy muchos historiadores debaten si realmente existió o si fueron solo historias inventadas a lo largo de los años. Según las historias, eran los guerreros nórdicos quienes utilizaban este método. Pero, ¿cómo funcionaba esta águila de sangre? Primero se cortaba la espalda de la víctima para exponer la columna vertebral. Luego, se sacaban las costillas y se giraban hacia afuera, dejándolas como si fueran alas fuera del cuerpo. Y para terminar, se sacaban los pulmones. Todo esto con la persona aún viva hasta que ya no pudiera más. ¿No es suficiente con sacar la columna, las costillas y los pulmones? Añade un poco de sal gruesa. Parece que el tipo ni sentiría nada, ya estaba todo adolorido. A veces, incluso alivia un poco, ¿verdad? Anestesia en una situación así. Tipo cuando vas a cortar algo, muerdes el dedo. Y según las tradiciones, mientras todo esto sucedía, la víctima no podía gritar de ninguna manera porque, según las creencias, si gritaba, si mostraba debilidad, no podría entrar en Valhalla. Sin embargo, como esta práctica era tan pesada, no se sabe con certeza si lo hacían realmente. Es posible que sí, que una o dos o tres personas lo hicieran, pero hacerlo con todo el mundo era demasiado pesado. Pero según muchos historiadores, esta práctica realmente ocurrió y se conoció como el águila de sangre. El keelhauling es una forma de castigo utilizada principalmente por marineros holandeses y franceses en la década de 1500. La tortura era tan brutal que muchas veces la víctima no sobrevivía. En esta tortura, la víctima era colgada del lado de fuera del barco con una cuerda y se tiraba rápidamente hacia abajo, haciendo que su cuerpo rozara contra el casco del barco. El cabeza de esmagar fue un terrible método de tortura utilizado durante la Inquisición española. El instrumento era bastante simple pero muy doloroso. Como su nombre lo indica, la persona colocaba la cabeza allí y alguien giraba para apretar la cabeza, aplastarla o lo que sea. El torturador solo necesitaba apretar el tornillo para comprimir la cabeza de la víctima, lo que era suficiente para romper los dientes, la mandíbula e incluso hacer que los ojos saltaran.
Este otro método también apareció en una serie, esta vez en Game of Thrones, en el episodio 9 de la sexta temporada. Incluso este método también ha aparecido en varias películas, como por ejemplo Veloz y Furioso, donde el tipo pone la rata debajo de un cubo y comienza a calentar el cubo. Entonces la rata se desespera y muerde el estómago del tipo. Básicamente, esto es lo que se hacía. Se ponían varias ratas en el estómago de la persona y se colocaba un cubo encima. El cubo se calentaba y las ratas se desesperaban. A veces mordían el cubo y a veces mordían el estómago de la víctima, y dependiendo del tiempo que la rata estuviera allí, incluso podría crear un camino a través del cuerpo para salir. ¿Qué te parecen estas torturas? Deja tus comentarios. Sabemos que hay muchas otras torturas que no se mencionaron en este video. Incluso hay una conocida como toro de bronce, sobre la cual pronto se publicará un video especial. También está la dama de hierro. Si tienes alguna otra tortura en mente y quieres una segunda parte, comenta aquí abajo. Nos despedimos por ahora, gracias a todos.